En este lugar se realizó producción de cosas que robaron de ustedes. Hasta no tener pruebas de todo esto, les pido discreción al respecto. Si todo lo que nos han dicho es cierto, Daniel está en graves problemas y no quiero que intente huir o evadir sus responsabilidades. ¿Quién te regaló todo esto? Joaquín. Betty, qué alegría verte. Joaquín, ¿qué haces en Nueva York? Quería sorprenderte. Sí, me has sorprendido. ¿Te acuerdas de Armando? ¿No? ¿Te acuerdas de él? Sí, claro. ¿Cómo olvidarle? Sí, ¿cómo estás? Maravillosamente bien. Feliz de ver a mi Betty. Y bueno, ¿qué te trae para acá? ¿Trabajo? ¿Vacaciones? He venido a quedarme. Wow, pero ¿no se supone que acabas de abrir una tienda en Miami? Sí, pero yo no soy vendedor. No tengo que estar en cualquier lugar que abra una tienda. Además, tengo planes más importantes. Que quisiera hablar contigo, Betty, en privado. Qué pena, pero va a tener que ser después, porque yo tengo algo más importante que decirle. Bueno, ¿qué? ¿Cuál es la urgencia? Me tengo que regresar a trabajar. Ay, yo también, mijita, no puedes esperar a más tarde. No, Inesita, esto no puede esperar ni un milisegundo. Porque lo que les voy a contar es el chisme del año. ¡Ay, van a morir! A ver, ya deja de darle tanta vuelta, ya, suéltalo. ¡Cállate! ¡Déjala hablar! Bueno, ya. Respiren profundo, porque lo que les voy a contar puede cambiar el rumbo de sus vidas. Y seguramente el rumbo de una de nuestras compañeras del pelotón. Eso no es lo que tú estás pensando, Marce. Claro que no, es mucho peor, porque sales con el naco de Nicolás en casa de Beatriz. ¿Qué? ¿No me vas a decir que ahora ustedes dos son las mejores amigas? No, Marce, para nada. O sea, déjame explicarte. Todo esto es una fachada. Sí, para tapar mi verdadera identidad de espía. No te creo. No, te lo juro. Era la única manera, Marcela. Solo así podía infiltrarme en territorio enemigo. Te conozco perfectamente, Patricia. Mira tu cara de felicidad. Obviamente, el naco este de Nicolás te volvió a envolver en sus garras. Patricia, mira tu cara. Pareces una adolescente enamorada. ¿Qué te crees? Ay, no, Marcela. O sea, nada que ver. Nada que ver en el caso. No parezco eso porque entre Nicolás y yo solamente hay una cosa física ya, porque él es lindo conmigo. ¡Te está engañando, Patricia! Porque toda esa gentuza es igual. Todos ellos tienen un plan maquiavélico. Ellos te nos... No. ¿Qué? No me digas que Nicolás y tú ya... ¡Ah, no! Creo que no, Marcela. ¿Cómo crees? Yo jamás haría algo ¡Sí así. lo hiciste! ¡Te conozco perfectamente! ¿Cómo no? ¿Qué? ¡Ay, qué asco, Patricia! ¿Cómo fuiste capaz? ¿Sabes qué? Cada vez estoy más convencida que tú lo que quieres es ser una ordinaria, naca, pobretona que vive en Jackson High. Eso es lo que tú quieres. ¡Claro que no, Marcela! ¡No! Este es el diseñador del que les hablé. Y yo misma lo dejé pasar y está muchísimo más guapa en persona. Uy, es que está guapérrimo. Oigan, ¿alguna vez se imaginaron que nuestra Betty iba a regresar convertida en la presidenta de una empresa de imagen y de una casa de diseño europea? Ay, no. La verdad es que... A ver, uno nunca se lo hubiera imaginado, ¿no? Porque ella es muy buena amiga, es muy inteligente, pero así que uno diga, ay, qué bien, o qué bonito. Termina de decirlo. Betty era bien fellita, pues. Ay, pero... No me miren así. O sea, ¿acaso tú dirías que era bonita? No, tampoco te fascines, mana. No, cero, para nada. Al contrario, ella es como, digamos, pues es como, da igual. Aquí lo importante es el tipo este. O sea, ¿cómo es posible que haya inundado la ciudad con las fotos de Betty? Después le manda una florería entera. Y no conforme con eso, ahora le hace una visita sorpresa. A ver, muchachas, a ver, hermanas. ¿Eso qué quiere decir? Que está interesado en ella. Ay,
interesado, no, está muerto de amor por ella. Of course. Porque la suerte de la fea. ¿Cómo hará, albóndiga? Ay, pues que a las bonitas no nos importa. Bueno, ya me voy a hacer café. Fuera, metiche. Uy, no hay nada peor que la gente chismosa. Mi querido Yobas, ¿es verdad que ahora te andan diciendo la víbora de cascabel? Por arrastrado, carnal. Sí, pues un poquito de dignidad. Y aparte nos haces quedar mal a todos los hombres, de verdad. ¡Ey! Take it easy, carnal, respira profundo. Si yo soy un buen tipo, no digo palabrotas, ayudo a la gente a cuidar la calle, me baño a diario, ¿por qué me insultas? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Mira, estaba checando los videos de seguridad de ayer en la noche y veo al Yobas pegándole tremendo besote a Aura María. Esa mujer nomás te está usando. Pero sí, te truenan los dedos y ahí vas de puro cicote. Híjola. ¿Y sabes qué? Eso no es lo peor del caso. Lo peor del caso es que estás lastimando a Marianita y eso te convierte en una rata de alcantarilla, carnal. Pues bueno, entiendo tu incomodidad, mi querido gendarme de la seguridad. Pero la realidad es que todo esto fue idea de la misma Mariana. O sea, nosotros hacemos como que salimos, pero no salimos. Estamos, pero no estamos. Es solamente para darle celos a Aura María, para que se dé cuenta qué clase de hombre fue lo que perdió. Oye, no manches, eso está bien retorcido, ¿eh? Pues... Pero pues también está muy genial. ¿Qué tal si jaló o no? Tú mismo viste los videos, carnal. Sí te puedo decir algo, ¿no? Aquí este pecho es el que domina y el que rifa y decide en el corazón de Aura María. Tú, Cayetano, no, calladito, ni una sola palabra, ¿no? Pero tenemos que aceptar la realidad de lo que pasa hoy en día. Comienza una nueva era para los ninguneados de esta oficina, carnal. Ahora las nenas lloran y hacen fila. ¿Cómo ves? El diseñador español está aquí. ¿Vino por Beatriz? Ay, ¿quién se cree esta mujer? ¿Cómo que quién? Pues la mujer más famosa de todo Manhattan. Y no dudes, Marce, que en cualquier momento te quita tu lugar como la ejecutiva del año. Cállate, ¿qué te pasa? Por supuesto que no. Esa mujer nunca va a estar a mi altura, Patricia. Nunca. Marce, es que no hace falta ser. Con parecer es más que suficiente. Y ella ya es dueña de una empresa, tiene un papacito acechándola. Ay, ya, cállate, ¿sí? Yo conozco a Joaquín. Tiene buen gusto. Beatriz debe ser un capricho. Pues ya quisiera yo ser el capricho de un hombre como él. Mira, Marce, yo creo que hay que afrontar las cosas como son. Ser festa de moda. Y nos tenemos que actualizar. Nos quedamos out. Mi querida y elegante damisela, me permito entregarte un minucioso y detallado reporte de mis actividades de la noche anterior. ¿No te piensas quedar hasta tarde hoy? Como dice el tierno y romántico Kama Sutra, chance sí, chance no. Ay, mira, Sandrita, lo que me salió en mi horóscopo. Libra, serás víctima de una traición. Ay, no. Y esta aplicación nunca me falla. ¿Y tú, Aura María, qué signo eres? Sagitario. ¿Cómo? Sagitario. 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 Sagitario, sí, Sagitario. A ver. Sagitario. Hay oportunidades que se presentan una vez en la vida. No las dejes pasar. Uy, ¿te suena? Ay, vamos con Berta, a ver qué le sale a ella. A ver, Tita. A Berta. Tenían que ver la cara de Aura María cuando le dije que en el horóscopo había salido que me iban a traicionar. ¿Cómo no? Si se lo dijiste directamente de la fuente de los horóscopos. ¿Saben una cosa? No, pues sí, lo que decía mi horóscopo era que voy a tener un encuentro inolvidable. Ay, pues ojalá sea como un billete de 100. Eso es lo que necesito yo. Eso sería inolvidable. Claro, ¿verdad?
Nos repartimos. Manita, ¿qué pasó? Ya. Hola. Hola, muchachas. Miss Malú ya te está esperando. ¿Cómo están? Y... Mariana, ¿le dices dónde está la oficina? Ajá, sí. Ok. Bueno, después te cuento cómo me fue. Sí. Ya. Oye, que discúlpame, pero así en confianza. ¿Qué tal me queda el traje? Porque, bueno, lo alquilé para una boda como hace 2 años. No lo suelo poner. Oye, pues yo lo veo muy bien. Muy bien. ¿Sí? Sí, sí. Gracias. Por aquí, es por aquí. Ahí. ¿Qué onda, Sandrita? ¿A qué vino tu hermano? Qué lástima, Sandrita. Lo que pasa es que yo ya estoy apartada. Berta, es mi hermana. ¿Qué? ¿En esta compañía nadie trabaja? Armando. Marcela Valencia, ¿cuánto tiempo? ¿Joaquín de Quirós? Vaya, este es el último lugar donde pensé verte. En mi empresa. Pues ya ves, aquí estoy. ¿Cómo? ¿Ustedes dos se conocen? Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.